Muy buenas a todos, vamos a hablar hoy de por qué Rayo se equivoca. Y sinceramente creo que esta equivocación que hizo en este vídeo sobre una señal de crisis, yo creo que simplemente es que no lo explicó bien o no hizo el matiz, porque estoy seguro de que él lo sabe. Vale, aquí podéis ver que vi hasta aquí en el vídeo, a veces me pongo cosas de otras personas para escuchar diferentes opiniones aparte de la mía, ya que yo preanalizo muchas cosas para mí mismo. Nunca tomo decisiones en base de lo que dicen los demás, pero está bien escuchar y abrir la mente. Deje de verlo porque básicamente llega un momento que estaban hablando de cosas que no es que fueran aburridas, sino que yo ya las sabía porque las había mirado con anterioridad. Ya las había revisado. Entonces, como que estaban simplemente hablando de cosas que yo ya había visto. De lo que hablan al principio, sobre todo en este vídeo, es de la señal de la próxima crisis, ¿vale? Porque ha sido la señal de las anteriores. Y es la inversión de la curva de tipos. Y ahora os digo en que se equivocó Rayo en este vídeo y que he visto que muchas veces que se habla de esto, la gente no lo dice bien. Además, yo lo advertí en el vídeo de presentación que hay en mi canal, lo podéis ver. Si entráis en mi canal, revisáis, por cierto, podéis suscribiros, darle a suscribir si os apetece, darle a la campanita y demás. Podréis ver que aquí explico en otros 10 minutos este tema que estoy hablando ahora, lo hice hace un año y lo repito ahora, ¿vale? Porque muchos dicen, si se ha invertido la curva de tipos, ¿por qué no hay...? Aquí explico un poco mejor lo que es la curva de tipos, ahora lo vais a entender si no os pilla de nuevas, porque esta señal es importante. Pero aquí, bueno, lo explico a grosso modo y os comento por qué esto sí que es señal de crisis. Pero no como dice Rayo, no cuando se invierte, sino cuando se desinvierte. Ya os lo explico. Comentaban que se había invertido la curva de tipos de interés, que es cuando llega, como veis, esto de aquí a por debajo de la línea media de cero, ¿vale? Entonces hay una crisis. Las crisis, aunque se ve un poquito flojo, son estas líneas de color carne, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a ver dos. La crisis del 2008, veis que está aquí como color más carne. El COVID, que fue muy cortito, por eso se ve así. Lo siento, pero es como me lo da. Esto es la FRED, aquí tenemos datos oficiales, ¿vale? Esto no es un dato de cualquier página. Es un organismo gubernamental prácticamente. No gubernamental, pero prácticamente casi. Y como podéis ver, después de la desinversión de curva, se invierte la curva de tipos y cuando se desinvierte, crisis. Se invierte la curva de tipos, pero es cuando se desinvierte que viene la crisis. Aquí igual y aquí tocó y igual, pero como vimos tocó solo y la crisis fue muy corta. Ahora estamos teniendo una de las mayores metidas y durante más tiempo en inversión de curva de tipos y no hay crisis, ¿vale? Pues se está desinvirtiendo, cuidadín, porque cuando esto va hacia arriba es cuando históricamente el 80-90% de las veces hemos tenido una crisis de algún tipo. ¿Cómo puede ser esta crisis? El error sería pensar que solo puede ser deflacionaria y de crédito, es decir, una crisis en la cual tipo 2008. Podría ser una crisis al revés, que es mejor tener activos y que destroza los ahorros de la gente. O esta inflación, que hacen las dos cosas un poco al mismo tiempo para que ni sea un desastre tener dinero ni activos. Y tener una cartera balanceada, ahí es lo que igual te protege un poco más por los golpes que va dando una cosa y la otra. En estos escenarios lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener paciencia. Y yo solo me pondría realmente atento, de verdad, cuando la curva de tipo se desinvierta. Una manera de hacer esto es aquí en investing.com. De hecho, voy a añadirme aquí una pestaña y lo vamos a hacer así, ¿vale? ¿Cómo era? Creo que había es un 2 menos... Ay, ¿cómo era? Pues no me acuerdo. Porque hay un instrumento. Ay, joder. 10 minus 2 creo que era. Eso es, ¿vale? Este es. Vale, que no me acordaba. Y aquí tenemos la inversión de la curva de tipos en el mismo investing.com, ¿vale? Pues aquí podéis poneros una alerta para cuando estén, por ejemplo, en 0 o en 1 o en 2. Le dais aquí, pam, y os creáis una alerta. Cuando esté a más de 0, le dais aquí, le dais a crear, pam. Y ahora a mí, por ejemplo, ya la tenía puesta, pero ahora la tengo también, que me lo notifique. Y cuando pase de 0, pues nos avisará. Más que nada porque esto
como hemos explicado anteriormente, cuando la curva de tipos, ahora aquí es que no vemos el 2008, pero esto de aquí es, como veis, muy parecido a lo que podríamos ver aquí si nos vamos a así, ¿veis? Está así y aquí lo tenemos así, porque es el mismo gráfico. Lo que está haciendo es comparar, ¿vale? El bono de 10 años contra el de 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Si nos vamos aquí, estos son la parte en Investing, porque es un sitio donde hay muchas cosas gratuitamente, bonos. Le dais aquí y os aparecerá esto. Os aparecerá la rentabilidad de los bonos a 10 años de diferentes países. Esto es deuda estatal. Aquí nos vamos a buscar Estados Unidos, one month, pues podríamos poner 2 años, 10 años, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver son los precios de los diferentes, de la diferencia entre ellos. Y aquí vemos que a 6 meses los bonos dan un 5,5% y en cambio a 30 años dan un 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que en teoría el mercado cree que los intereses ahora son más altos que los que van a haber dentro de 5 o 10 años. Esto no es normal porque prestarte dinero a corto plazo debe darte menos intereses que a largo plazo. Si tú le prestas a tu amigo 5.000 euros y quieres cobrarle intereses porque ya es mucho dinero y dices, oye, pues yo te presto 50 o 500 euros sin intereses, pero te voy a prestar, no sé, 50.000 euros, como mínimo te voy a cobrar algo. No, te voy a cobrar lo que me darían en el banco o comprando bonos o lo que sea. Y tú a tu amigo le dices, vale, pues si te lo presto a un año y seguro que me lo vas a devolver porque eres funcionario, ¿vale? Por ejemplo, yo te lo voy a prestar pues al 5,5 o al 6%, ¿vale? Como está aquí. Porque los bonos a corto plazo me dan eso, pues un 6%, un poquito más. Vale, pero si me lo devuelves en 10 años, te voy a seguir cobrando un 5, un 6%, no, te cobraré más, porque yo no sé en 10 años si me lo vas a poder devolver, si vas a seguir aquí o qué le va a pasar al gobierno o lo que sea. Por lo tanto, no es normal que a largo plazo te den menos intereses que a corto plazo. Esto es una distorsión de mercado que se genera a través de los estímulos de los bancos centrales o por una distorsión de las decisiones de los bancos centrales en el corto o medio plazo, porque los bancos centrales mismos creen que habrá que bajar tipos porque después las cosas van a mejorar, ya sea por la inflación o porque habrá una crisis. Entonces, eso se puede prever cuando esto se normaliza y por lo tanto los intereses, estos, hay dos maneras para que esto se normalice. Una, esto se queda donde está y esto de aquí se va al 6-7%, o dos, esto se queda donde está y esto de aquí se va al 3%. Es decir, que o la curva hace así, hacia arriba, o la curva está, esto se viene hacia abajo y esto se queda donde está para que haga así de izquierda a derecha. Es decir, que tiene que hacer o así para que la curva de esto de aquí suba y deje de estar invertida. Es decir, que los intereses sean normales, que tengan un comportamiento normal. Y en ese momento, en ese preciso momento que eso ocurre, cuando empieza a subir esto, es cuando normalmente luego vienen las crisis. Pero además no viene después, nada más ocurre la desinversión. Normalmente, como podéis ver, nos vamos a ir atrás, por ejemplo, al año 2000. Se desinvierte la curva y esto es diciembre del 2000 y esto es febrero del 2001, es decir, un año después prácticamente. Bueno, no me he equivocado, diciembre del 2000, 2 meses. 2 meses, me he ido mucho. 2 meses. Pero hay veces que hay periodos en los cuales tardan más, pero vamos a ver. Aquí veis, primera desinversión, el 89 y hasta el 90, un año prácticamente, ¿veis? O 2. Marzo del 89 y el marzo de 90 aún no había habido crisis. Un año y pico, un año y 3 meses. Para que veamos lo que puede durar después de la desinversión de curva de tipos en venir una crisis. Aquí, en cambio, en los 80, la crisis ocurrió durante la inversión de curva de tipos. Pero esto no ha ocurrido desde hace un montón de tiempo. Algo que podemos intentar deducir aquí es que si la crisis es monetaria, porque en los 80 hubo una crisis monetaria, aquí la crisis te puede venir por debajo de la inversión de curva de tipos. Porque aquí hubo crisis monetaria durante este tiempo, porque el dólar se devaluó un montón. En cambio, las otras crisis sí que han sido deflacionarias, es decir, el dólar ha cogido fuerza y por lo tanto la crisis ocurrió después de la inversión de curva de tipos.
Los que estáis en mi zona privada ya podéis saber cómo me estoy intentando proteger yo de este escenario. Estoy muy tranquilo, tomando alguna posición de riesgo y demás, pero sin estresarme demasiado, ¿vale? La verdad es que tampoco, hasta este último año ha ido bastante decente. Nada, esto era todo, un poquito una actualización de la situación del tema de la inversión de la curva de tipos, para aclarar temas que estoy escuchando por YouTube, redes y demás que se están hablando sobre esto. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.